Quizá los dos más graves que podríamos desglosar serían errores típicos de valoración y errores típicos psicológicos o trampas psicológicas. Cuando digo errores de valoración me refiero sobre todo a la hora de seguir la metodología del value investing, intentar comprar buenas empresas a un precio barato. Aquí el problema viene de qué sería barato, ¿no? Al final, a la hora de invertir, sobre todo los value investors, intentamos seguir una serie de ratios, como puede ser el PER, el ROE, etcétera, para calificar si una empresa está barata o no. Sin embargo, mirar estos números aisladamente, utilizando, por ejemplo, filtros de inversión, pues nos puede llevar a típicos errores, como no entender exactamente qué es el beneficio de una compañía, centrándonos en el beneficio contable en vez de la generación de caja, o no entender bien qué es el valor contable, o simplemente darle más valor al dividendo de lo que realmente debería darle, en vez de mirar la gestión de capital de una empresa. Trampas psicológicas, pues por ejemplo se ha demostrado que los inversores adolecemos a veces de lo que se llama aversión a perder, de dar demasiado peso a la información reciente, aunque a lo mejor es menos probable que suceda ese evento en el futuro de lo que está pasando ahora. Ejemplo, 2008, cae la bolsa un 38% y en ese momento todos los inversores pues tienen en la cabeza esa caída y no quieren meter dinero en la bolsa. Pues, por ejemplo, eso también nos afecta y no debería afectarnos. Deberíamos mirar si las empresas o la bolsa es atractivo en ese momento. Pues este tipo de errores, por ejemplo. Vale, aquí podríamos desglosar un poco de lo que es un inversor profesional a lo que es un inversor retail. A nivel de inversor profesional, uno importante es el riesgo de carrera. Al final lo que decía un poco John Maynard Keynes, que economista a lo mejor era un poco dudoso, pero a la hora de invertir sí que tenía buenas nociones. Y una cosa que él decía muy a menudo es que era mejor para la reputación fracasar convencionalmente que tener éxito de manera no convencional. ¿Qué pasa? Pues en años de burbuja, por ejemplo, si la bolsa no para de subir, ejemplo, burbuja tecnológica año 99, año 2000, si yo soy un inversor value y evito eso, mi fondo lo estará haciendo mal en comparación con el resto de fondos de la industria o con la bolsa, y al final la presión psicológica de aguantar eso es muy duro. Y muchos gestores al final o cerraban el fondo o caían muchas veces y compraban este tipo de empresas, ¿no? A riesgo de que estaban haciendo un error típico psicológico o de valoración. A nivel de inversor de la calle, pues unido a lo que comentamos, el efecto rebaño, por ejemplo. Cuando toda la bolsa sube, cuando vemos que todo el mundo está invirtiendo, pues es como un círculo vicioso, ¿no? Y todo el mundo se anima a invertir cuando en realidad no debería hacerlo. Las trampas de valoración, uno con el proceso, con los años, las va aprendiendo y las puede evitar, pero también tenemos que estar alerta en las trampas psicológicas en las que podemos caer para intentar evitarlas. Algunos consejos para evitarlas en ese campo, por ejemplo, pues invertir con el mercado cerrado, así no nos dejamos llevar por la evolución de la bolsa. Pues un ejemplo típico. Yo creo que al final los dos son difíciles. Lo que pasa es que al final una trampa de valoración la puedes evitar de una manera objetiva. Al final son números y aprendiendo más o menos las trampas en las que estás cayendo, pues las puedes intentar evitar. Mientras que las trampas psicológicas pues están por encima de las trampas de valoración en el sentido de que podemos intentar evitar esas trampas de valoración, pero a lo mejor nuestra mente nos juega malas pasadas en cualquier momento, porque al final somos humanos. Entonces, pues esos sesgos pueden hacer que las trampas de valoración, aunque las evitemos, volvamos a caer en ellas, por ejemplo. Value Trap puede entrar también otros temas, como la calidad del negocio de una compañía, que aparezca, aunque es verdad que se podría calificar, ¿no?, como una trampa de valoración. Lo que estaba hablando yo sobre todo era el tema de los filtros de inversión. Es el utilizar unas herramientas que son como atajos a la hora de valorar una compañía, pero que aisladamente puede inducirnos a errores. Sin embargo, lo que tú comentas, puede haber una value trap, alguna compañía que esté sufriendo algún tipo de disrupción tecnológica o hay algún problema en su negocio y que aparentemente esté barata. Pasa que hay un motivo por el que está barata, porque sus beneficios a largo plazo a lo mejor van a caerse y no está tan barata como aparentemente está. Pues yo creo que el más importante al final sería Daniel Kahneman, que fue el primer premio Nobel de Economía, no economista precisamente, que quizás es el que más ha profundizado en todo el tema de economía conductual. Otro muy importante, sobre todo relacionado con tema de inversión, sería James Montier, que es el que ha aplicado todo este campo a la hora de invertir en bolsa y estudiar los sesgos que cometemos los inversores. Sí, de hecho ayuda mucho entender la teoría del ciclo austriaco para evitar precisamente este tipo de trampas, ¿no? Por ejemplo, si cogemos el sector inmobiliario en los años 2005, 2006 y miramos el PER agregado de esas compañías, en ese momento, como los beneficios por todo el ciclo de crédito estaban tan inflados, el PER de este sector nos indicaría, si lo miramos aisladamente, que era el mejor momento para comprar estas compañías. Si una persona no tiene una teoría adecuada para entender qué estaba pasando, por qué esos beneficios estaban tan inflados, pues podría caer en la trampa de invertir en ese momento.
Un ejemplo claro sería la rentabilidad del negocio, medida como el ROE, que es el beneficio dividido entre los fondos propios. ¿Qué pasa? Que si miramos aisladamente eso, una compañía que parezca muy rentable, caso de FCC, por ejemplo, en el año 2005-2006, que tenía un ROE de un 16-17%, si miramos cómo estaba consiguiendo esa rentabilidad, nos damos cuenta, por un lado, que teníamos unos márgenes inflados, porque al final, con todo el gasto público, se concedían precios muy altos, un poco lo que hablábamos antes de la teoría austriaca, el crédito inflado, y por otro, además, FCC lo que estaba haciendo era apalancarse financieramente. Estaba ganando mucho más tamaño, pero a través de deuda en vez de crecimiento de negocio interno. ¿Qué pasa? Que esa rentabilidad del negocio parecía elevada, de hecho el precio de la acción lo hacía muy bien en ese momento, pero cuando se produce el pinchazo de la burbuja, se le caen por un lado los márgenes de los beneficios y además no tiene capacidad para generar nueva caja y el apalancamiento financiero aumentaba considerablemente. ¿Qué pasa? Se me caen los márgenes por un lado, estoy más apalancado y la empresa directamente tendría muchas posibilidades de quebrar o de pasarlo mal financieramente, como al final sucedió. FCC hasta hace unos pocos meses no ha conseguido revertir del todo la situación. Sesgo de disponibilidad que comentábamos antes, ¿no? Que es asignar demasiada probabilidad a eventos recientes. Y es verdad que si uno no tiene una disciplina o un estilo de inversión en el que se pueda aislar de lo que está sucediendo en ese momento, tener un criterio objetivo para valorar una compañía, pues muchas veces puedes caer en la trampa de decir, esto no para de bajar, yo no quiero saber nada de la bolsa, y lo contrario, cuando la bolsa no para de subir, pues la gente enseguida se anima, todos los clientes llaman que quieren invertir, si es buen momento. Bueno, hay que aislarse un poco de todo el ruido de lo que hace la bolsa y hacer un análisis objetivo a la hora de invertir. Yo creo que al final aquí entra un poco lo que comentaba Daniel Kahneman, de que nuestra mente al final funciona con dos tipos de sistemas, ¿no? El sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es un sistema más pasional, más emocional, que tiende a imponerse al sistema 2, que es racional, en momentos de incertidumbre, de información completa, cuando nuestras decisiones dependen también de lo que hagan terceros. Entonces todo esto hace que sea muy difícil ser un value investor. Entonces no soy muy optimista en este aspecto y de hecho se ha demostrado a lo largo de la historia que la gente, aunque sabe que el value investing funciona, al final nunca lo utiliza porque no tiene paciencia suficiente.